Listo, ya está grabada, se empezó a grabar. Y bueno, presentaré a Belén Quesada Díaz, licenciada y maestra en Psicología por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Se tituló como maestra en el 2013 con una tesis sobre intervención en estrés y burnout. Desde el 2011 ha formado recursos humanos como docente de la licenciatura en Psicología de la UAM en el área de la psicología laboral y de las organizaciones. Además, ha sido parte de comités tutoriales y de revisión para tesis de licenciatura y maestría. Tiene experiencia de investigación en otros temas relacionados con factores psicosociales en el trabajo, estrés, violencia y salud en el trabajo. Ha realizado estancias de investigación en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, en el Departamento de Psicología de la Universidad de Turín, Italia. Actualmente doctorante estudiando la cultura organizacional y la participación de mujeres en el comercio informal de grupos autoorganizados desde Facebook. Bienvenida, Belén. Hola a todos, gracias por conectarse y gracias por la invitación también. Y bueno, ahora es el turno de presentar a Pilar Lomelí Aragón. Es egresada de la carrera de Pedagogía de la UNAM, tiene una especialidad en Sexualidad y Género por el PUEC UNAM, otra especialidad en Derechos Sexuales y Reproductivos por el PUEC UNAM, realizó estudios de maestría en Filosofía en el Centro de Investigación y Docencia en Humanidades del Estado de Morelos, CIDEM. Llevó a cabo estudios de maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica en CRISOL, Centro de Investigaciones Psicosociales, especialidad en pareja en CRISOL, estudios de doctorado en Antropología en el CIDEM, máster en Terapia del Reencuentro con Fina Sanz de la Universidad de Sevilla, España. Actualmente realiza el máster en Ecología Emocional. Los últimos 20 años ha contribuido en proyectos de investigación, intervención y docencia y diseño curricular en diversas instituciones. Cuenta con publicaciones diversas y es experta en diseño de cursos y talleres respecto a la cultura del buen trato. Bienvenida, Pilar. Muchas gracias y qué bueno que nos pudimos reunir y escucharnos. Lo celebro mucho. Muy bien, y bueno, ahora empezaremos con la ronda de preguntas. Y la primera pregunta que consideramos importante reflexionar en este conversatorio es ¿por qué es necesario que la psicología tenga un enfoque feminista? Y le damos la palabra a Claudia Navarro. Bueno, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación y pues aprovecho para saludar a todas las personas que están el día de hoy con nosotras. Yo creo que es una oportunidad que a mí me hubiera gustado desde hace mucho tenerla para poder interactuar hablando desde estos sentires, ¿no? Y bueno, esta pregunta, debo de admitir que para mí me atraviesa en muchos sentidos y me lleva en primer lugar a una reflexión que tiene que ver con mi participación en su momento como estudiante, pero ahora también como docente, en donde la psicología me parece que, al igual que muchas otras disciplinas, tiene distintos sesgos. Y un gran sesgo que tenemos dentro de la psicología es una mirada androcéntrica donde estamos colocando al hombre como el parámetro del humano, ¿no? En este sentido, pienso ahora desde mi lugar como docente, y son muy pocos los programas académicos en los cuales se contempla la producción de las mujeres dentro de la psicología, y eso que en su gran mayoría quienes estudiamos psicología hasta hoy en día
somos mujeres, ¿no? Generalmente estamos leyendo a quienes colocamos como los grandes de la psicología, que son hombres con determinadas características y que por lo tanto problematizan determinados problemas, y esto hace que entonces cuando hablan de las mujeres se haga desde una mirada completamente masculina, ¿no? Tenemos infinidad de ejemplos que podríamos mencionar y creo que no acabaríamos el día de hoy por mencionar, en los cuales estas interpretaciones que se han hecho alrededor de las mujeres justo ha incidido en que se problematicen experiencias que tenemos de manera cotidiana hasta en un sentido patologizante. Y bueno, en este sentido, son muy pocos los estudios que todavía hasta el día de hoy siguen tomando o empiezan más bien a tomar la condición de género como un hecho social, cultural e histórico que incide en la vida de las personas. Cuando pensamos en las investigaciones o en las intervenciones y se habla de género, es bien desafortunado mirar cómo desafortunadamente seguimos pensando o se sigue pensando que únicamente con separarnos a hombres de mujeres o con mencionar hombres y mujeres ya se está atendiendo la condición de género, ¿no? Y necesitamos hacer muchísimo más todavía. Y bueno, me parece que en este sentido, a la vez que estamos haciendo visible que existe este sesgo de género, se hacen evidentes muchísimos otros sesgos que nos invita a repensar qué es lo que pensamos como humano dentro de nuestra disciplina, ¿no? Tendríamos que empezar a hablar y tener discusiones sobre el género como condición, sobre las disidencias sexuales, sobre la raza, sobre la etnia, sobre la producción en Latinoamérica, porque justo no tener esas discusiones nos hace muy evidente desde dónde estamos pensando, ¿no? Y bueno, hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Clau. Ahora es el turno para Belén. Primero también quiero unirme a esta celebración que motivó el que estemos aquí. Me da mucho gusto que se den estos espacios y que haya mucha participación también de muchas compañeras de muchas partes, ¿no? de la República y de Latinoamérica, me estaba diciendo Fanny también. Entonces me da mucho gusto que podamos, con toda la pandemia, poder buscar los espacios de hacernos comunidad entre nosotras. Eso lo celebro también. Y también agradezco mucho el espacio y la invitación de Fanny al estar aquí en el conversatorio. Y en cuanto a la primera pregunta, que es esta pregunta provocadora de por qué es necesario que la psicología tenga un enfoque feminista, quiero empezar mencionando aquí que me parece importante y creo pertinente que en general todas las ciencias tendrían que tener esta postura feminista, por lo menos de enfoque de género. ¿Por qué? Porque creo que existe un modelo opresivo dominante en la ciencia que promueve y remarca las jerarquías de género. Este modelo dominante también estereotipa la condición de las mujeres en la participación de la ciencia y la participación teórica, ¿no? Lo que vemos en clase, en literatura, en las lecturas, tiene mucho peso en esta cuestión de remarcar la jerarquía de género. Es por eso que creo importante que la incorporación de un enfoque deconstruccionista, como es la propuesta feminista, apoya en la articulación de reflexiones y discusiones e incluso polémicas sanas, ¿no? De hacer críticas constructivas en torno a estas diferentes problemáticas, en general, como lo mencioné en todas las ciencias, y esto
tendría el fin mismo de la ciencia, que es tener sociedades más justas, más equitativas. Respecto, ya pensando en la psicología en particular, creo aquí importante mencionar dos cuestiones o dos problemas que veo. La primera tiene que ver con la existencia de esa continua necesidad de la psicología de estar metido en este debate sobre si la psicología es ciencia o no. ¿Por qué? Porque este problema, esta necesidad de mostrar que la psicología es ciencia, nos encuadra en un debate sobre los postulados de una ciencia positivista. Es decir, que la psicología tiene que demostrar que es una psicología neutra, que es una psicología objetiva y que es una psicología universal, ¿no? Aquí esta cuestión, por lo tanto, se enlaza con el segundo punto que quiero mencionar, que es que el objeto de estudio de la ciencia es el individuo, y aquí estoy de acuerdo con lo que mencionaba Claudia, ¿no? Pero ese individuo pensándolo así, en ese lenguaje masculino, es decir, en esta psicología donde ser objetiva y ser neutro y ser universal, pero el centro, el modelo, es un ser individuo masculino, ¿no? El hombre es el que se vuelve el centro. Y entonces aquí la importancia de la psicología desde una postura feminista, porque justo trabajamos con personas, no con individuos, ¿no? La psicología es esta crítica de que el individuo parece que se construye en solitario, ¿no? Y hay una construcción también histórica, hay una construcción de sus relaciones sociales, políticas, económicas, culturales, y por lo tanto tendría que tener este abordaje desde cualquier campo de la psicología, ¿no? Desde la psicoterapia, desde recursos humanos, desde la investigación, desde el desarrollo, ¿no? La cuestión evolutiva o de la educación. Y con esto quiero decir que no existen abordajes desde aquí, o sea, sí se han dado abordajes, pero justo este pleito de la psicología de demostrar que es ciencia limita el que puedan estos abordajes robustecerse, ¿no? en las reflexiones. Y también lo creo importante para poder visibilizar las jerarquías también que existen en los saberes y también en pensar cómo es la construcción de las personas. Y creo que es todo mi comentario. Muchas gracias, Belén. Ahora le damos la palabra a la doctora Pilar. Bueno, pues tejiéndome con lo que ya se ha dicho, me gustaría empezar por hablar de algo que ya se mencionó, que son estas resistencias, estas formas de vivir en resistencia, y que hace poco con Mabel Burín hablábamos de que la sola palabra resistencia nos lleva a la lógica de un esfuerzo enorme, ¿no? Como hay que estar allí teniendo que luchar, y que también dentro de lo que es la deconstrucción del lenguaje y la importancia de esto, hablábamos de que la resistencia tiene que ser creativa y pacífica, y que tenemos que buscar los modelos que eso nos permita ir construyendo. Y entonces voy a algo que a mí me apasiona mucho pensar, sentir, que es el enfoque feminista y la cultura de género, la perspectiva de género, es más que un enfoque, es una forma de vivir. Es una forma en donde uno se posiciona y va a ir buscando la manera de ser congruente. Y esto es de todos los días, porque realmente nos vamos encontrando con mis propios constructos machistas, con mis propios constructos autorrepresores, con mis propias obediencias inconscientes. Y esto es algo que a mí me interesa mucho colocar, junto con algo que también ya Claudia y de alguna manera Belén lo decían. Parte de por qué en psicología, yo estoy de acuerdo totalmente en que tiene que estar en todas las áreas, en todas las ciencias, en todos los espacios, pero en psicología, porque también está muy asociada a la salud mental. Y esto es un elemento fundamental en estos abordajes, porque fácilmente, como es androcéntrica la mirada desde donde se aborda la psicología, las intervenciones, etcétera, etcétera, asociado a la salud mental, el riesgo es triple o cuádruple, porque fácilmente se patologiza
un evento que en realidad es producto de una jerarquía y de un sistema patriarcal represor y de luchas de poder que no están evidenciadas. Entonces, desde este lugar en donde la salud mental está tan íntimamente ligada a la psicología, sí tengo una postura de poner mucha atención en que con estos DSMs 80,000 que ya hay, ¿no? Toda una clasificación sobre la enfermedad mental, no solamente, y recordar esto, la perspectiva de género, lo que nos puso en relieve es vivimos relaciones de dominio, sumisión y relaciones de poder. ¿Entre quiénes? Entre todas y todas, todos y todos, y aquí incluiríamos la diversidad, es decir, ya lo dijo Belén, ¿no? O no me acuerdo si Claudia, la etnia, la clase social, la edad, pero también ahora LGBT. Y yo quiero colocar en esta primera pregunta una conciencia sobre algo que permea a todas las personas, que es un arquetipo de la esclavitud. Lo voy a ir abordando en las siguientes respuestas, pero quiero que hagamos consciente que venimos de una tradición de esclavitud y que ésta ha ido tomando una serie de finuras para esclavizarnos. Hoy la esclavitud se llama COVID-19. Ahí lo voy a dejar, porque lo voy a seguir tomando, pero si hay algo que pudiera dar respuesta a esta primera pregunta detonadora, ¿por qué es necesario que la psicología tenga un enfoque feminista? Yo creo que es una de las partes fundamentales poner en evidencia las formas de esclavitud, de autoesclavitud, y de cómo desde la resistencia creativa vamos a empezar a generar libertad en estos momentos. Este evento es libertad. En estos momentos, este evento nos saca de esta esclavitud y decimos, no, vamos a hablar, vamos a encontrarnos como sea. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Y la pregunta número 2 es, ¿cómo articulan el enfoque feminista en las diversas áreas profesionales en las que se desarrollan? Bueno, pues justo me quedo pensando mucho en lo que dice Pilar. Efectivamente, creo que una de las primeras cosas que yo tuve que hacer para articular este pensamiento, una vez que comencé a leerlo y a entenderlo, fue comprender que tenía que partir primero de mí, ¿no? Que no podía simplemente recitar a las teóricas, ¿no? Como manualito del DSM, que no podía decir, bueno, fulanita de tal dice y en el capítulo tal, ¿no? Sino que iba como un proceso más allá, ¿no? Y ha sido un proceso de años y yo creo que me va a durar toda la vida, ¿no? Estarme cuestionando y pensando y sintiendo, puedo decir que afortunadamente he intentado colocar esta mirada feminista en todos los espacios. Entonces, si pienso tan solo los espacios donde hoy en día doy clases, no son para nada iguales a como yo empecé a dar clases, ¿no? Y así me voy encontrando con nuevas posibilidades. Creo que uno de los ejes que más me ha ayudado justo a tener una mirada crítica y a intentar justo que los textos no solamente se queden en una mera lectura, ha sido realizarme muchísimas preguntas sobre lo que yo ya creía como algo fundamental de mí y de la sociedad y de las personas con las que estoy, ¿no? A veces, por supuesto, es un proceso doloroso, pero también a veces es un proceso que me lleva a encontrar hasta emociones y sensaciones que ni sabía que existían, ¿no? Entonces, eso lo valoro mucho. Eh, Creo que todo el tiempo me estoy intentando hacer preguntas, aunque a veces es cansado, lo admito, pero siempre estoy en eso, ¿no? Y me encanta también cuando las personas que están a mi alrededor me hacen preguntas. En este mismo sentido, la escucha, el compartir saberes con otras mujeres, con otras personas,
para mí se ha convertido en algo fundamental. Me gustaría muchísimo hacer especial hincapié en que me encanta ir a conferencias, me encanta ir a escuchar a otras mujeres dedicadas a estos temas, pero también me encanta muchísimo tener la capacidad de escucha con otras mujeres que no se dediquen a la academia. Tienen otros saberes que para mí se han convertido en saberes, ¿cómo decirlo? Como, ay, tan relevantes que me han hecho replantearme cosas bien centrales que yo creía en la vida, ¿no? Creo que otra cosa que yo he tenido que aprender y he tenido que ir articulando en mi día a día ha sido la idea de la sororidad. Cada día pienso que en todas las mujeres con las cuales comparto distintos espacios laborales, aunque ellas sean o no feministas, intento establecer una relación desde la sororidad y entender que es un principio ético y político, ¿no? Entonces, intento moverme desde ahí, intento moverme desde un descubrir y descubrirme todos los días y como irme construyendo en el paso a paso, ¿no? Y eso pues hace muchísimo más sencillo, no problemático, que yo ya vaya justo como en acciones muy concretas haciendo diferencias que para mí estas son muy visibles de mis diferencias de estar en los distintos espacios, ¿no? Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias, Claudia. Y ahora toca el turno de Belén Quesada. Bueno, también concordando mucho con lo que dice Claudia en este aspecto de que primero es una como cuestión personal, ¿no? de reflexión continua, continuamente estarte reflexionando, cuestionando tus propios actuares, ¿no? Hacia la profesión o hacia el área en la que estás desarrollándote. Y también siendo incómoda en muchos espacios, tratando, ¿no? También de que estos cuestionamientos puedan moverle la cosquillita a otras personas. Primero yo creo, no sé, desde la licenciatura tenía como estas preguntas, estos cuestionamientos, ¿no? De estos acercamientos, de estas cuestiones teóricas, de estos paradigmas que parece que no se pueden mover nunca. Y en la maestría pasó algo que a mí, como ya les he dicho, me gusta la investigación. ¿Sí me escuchan? ¿Me están escuchando muy bajito? ¿Ya? Bueno, en la maestría, en la investigación que hice, el tema del estrés laboral, pues me topé que muchos de los instrumentos que se aplican mundialmente, internacionalmente para la medición del estrés, pues resulta que no recogen ninguna diferenciación en las experiencias, ¿no? Se normalizan a los individuos, así, tal cual, son objetos totalmente, y en esta normalización desaparecen todas esas diversidades que pueden existir, ¿no? No solo la cuestión, además de la cuestión de ser hombre o ser mujer, pues la cuestión también de clase, de otras características, ¿no? Desaparecían, y entonces, que es como parte también de esta cuestión de validez y confiabilidad de los instrumentos. Pero ahí a mí me surgía como algo está pasando aquí que no está bien, ¿no? Que no coincidía yo en esas cuestiones porque no se visibilizaban realmente las experiencias de las personas que te contestaban un instrumento, ¿no? Se volvía todo como un sinsentido, yo lo veía. Ya actualmente, en el estudio que estoy haciendo, trato justo en
esta cuestión de cómo articulo este enfoque, pues tratar de hacer una investigación que trate de recuperar y visualice y reconozca esta diversidad de experiencias de las personas que colaboran contigo en las investigaciones. Actualmente, como mencionaba Fanny, mi proyecto tiene que ver con temas relacionados a la participación de las mujeres en la economía informal. Son en mayoría, casi un 80% de mujeres las que están en el sector informal, ¿no? Esto nos dice muchas cosas, además del papel de las mujeres en la organización o de buscar comunidades solidarias, también habla de que están como una población más en riesgo en la cuestión de trabajo, porque la informalidad también implica cuestiones de precariedad, de no tener seguridad social, de no tener seguridad en la cuestión de la salud. Y también desde mi rol de docente, y por eso les decía o les mencionaba esto del ser incómoda, también me ha tocado, aparte de invitar a estudiantes, tanto mujeres y hombres, en este debate crítico, también en la cuestión de que tengan o fortalezcan miradas políticas, no solo de reproducir lecturas y ya, ¿no? Sino que traten de tener una mirada política y crítica a lo que están leyendo o lo que se les está ofreciendo, que es así la psicología, ¿no? Y pues otro de los papeles centrales que también se ha dado últimamente por la cuestión también de la participación de las redes sociales tiene que ver con acompañar, apoyar, estar ahí, así como en esto de ser también sororas, en la denuncia de casos de violencia que se dan en los espacios en los que a veces estoy trabajando, ¿no? Que también eso ha sido muy importante porque me ha tocado que muchas estudiantes tienen miedo a las cuestiones de la denuncia, pero tienen miedo porque no encuentran ni en sus profesoras, ni en sus espacios en los que están alguien que las vaya a acompañar. Y hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Belén. Y ahora es el turno de Pilar Lomelí. Bueno, yo quiero recuperar nuevamente lo que Claudia y Belén han ido ya pues haciendo esta trama de reflexión. Quiero ir a la escucha como un tema central en el trabajo que realizo en todos los espacios, porque en el sistema patriarcal nos educan a sobreponer la voz unas sobre otras, unos sobre otros, y a tener la última palabra, no a construir palabra comunitaria. O sea, en la verticalidad alguien tiene que tener la razón. Entonces, para mí ha sido algo muy valioso aprender la escucha y la autoescucha. Y entonces eso me ha llevado, gracias también a la formación con Finasancia, a la formación que yo he trabajado anteriormente, a autoescucharme justamente en la línea, ya no nada más de cuestionarme o preguntarme a nivel racional, sino habitarme, o sea, escucharme, habitar el cuerpo, habitar y aprender a transitar en mis sensaciones, en mis emociones y darles voz. Porque parte de lo que el sistema patriarcal nos impone es la adicción, es decir, la sin palabra, sin dicción, palabra. No puedo expresar lo que yo siento, no puedo expresar lo que yo pienso, y eso es el opuesto al autónomos. Yo nombro, yo decido, yo elijo. A partir de allí, una de las emociones claras que me llegó en habitando el cuerpo es que yo crecí siendo muy competitiva. Entonces, todo lo que tiene que ver con la sororidad, me costó mucho trabajo realmente desmontarlo de mi cuerpo y empezar a sentir que lejos de competir, yo quería tejer y yo quería colaborar con los equipos de mujeres y de hombres. Yo quería no sobreponer mi razón, sino aprender.
Cuando trabajamos en un proyecto que se llama Reeducación para Parejas que Viven Violencia, que es el primero que existe en México dirigido a hombres también, porque trabaja con mujeres a partir de la Secretaría de Salud, pero también está diseñado para que los hombres tengan la misma cantidad de sesiones, pues de las cosas más impactantes, y lo tengo que decir desde una perspectiva crítica constructiva, es que en el propio Centro Nacional de Equidad y Género les costaba mucho trabajo entender la perspectiva de género y la perspectiva feminista. En el discurso, sí, estamos hablando ya de 12 años atrás, ¿no? Cuando vamos a trabajar la cultura del buen trato en la atención obstétrica, es lo mismo. Siempre nuestra postura era, necesitamos que los directivos de los hospitales se comprometan con el proyecto, porque de otro modo los médicos, las médicas van a seguir repitiendo estas prácticas que se han normalizado de violencia, donde el cuerpo de las mujeres es, igual que decía Belén, es un objeto que va a parir y al cual hay que darle instrucciones y que no se considera ni lo que está sintiendo ni lo que está pasando, y sobre todo el momento fundamental en el sentido estricto de la palabra, que es el nacimiento de un ser humano. Y que eso va a determinar las condiciones en que siga desarrollando su crecimiento. Y si el momento de su nacimiento es violento, ya está iniciando la rueda de la violencia a partir de justamente ese punto en que es el parto. Y considerando las condiciones en las que quedan las mujeres después de haber recibido toda esa violencia que las desempodera, que las hace sentir sin ningún control sobre su cuerpo, los vínculos entre madre e hijo empiezan también a tener una serie de procesos de devastación. Es muy profundo, pero cuando pudimos ir llegando a algunos médicos, porque también eso lo tengo que decir, algunos médicos y algunas médicas sí sensibles a los procesos, pues fue cuando pudimos darles las capacitaciones y los vas conociendo uno a uno y te quitas esa mirada de que nadie entiende perspectiva de género, nadie entiende feminismo y empieza a entrar una esperanza, porque sí había médicos y médicas que en su práctica, aunque no le llamaban así, eran muy sensibles al cuerpo de las mujeres, al cuerpo de esos seres chiquititos que acababan de nacer y habían desarrollado inclusive protocolos de atención que se salían de la norma para dar calidad en la atención, calidez en la atención, seguridad. Para mí ha sido muy importante desde la investigación, desde la docencia, esta cuestión de la empatía y de la congruencia. Y también tengo que decir que es muy satisfactorio cuando uno empieza a encontrar, por ejemplo, en la Red Nacional de Refugios, equipos completos que no salen en los noticieros, que no tienen visibilidad en periódicos, pero que han podido llegar en sus localidades a desarrollar también estrategias que favorecen no solamente a las mujeres, no solamente a los niños, sino la transformación de los compañeros de las parejas, de los hombres. Digamos, yo puedo ser sensible a que en este panel probablemente pues soy la más vieja, cosa que me da mucho orgullo. O sea, a mí me da una enorme alegría que haya tantas generaciones después de mí recibiendo la estafeta, porque una está cansada. Yo tengo 60 años cumplidos y el poder sentir que hay todo este foro aquí, no solamente debatiendo, sino construyendo reflexiones, me emociona mucho y sí me interesa mucho colocar el punto de que dentro de todo este camino profesional he ido encontrando muchas aliadas y aliados de otras formaciones que también están buscando cómo aliarse, cómo encontrar puntos de confluencia. El último trabajo que desarrollé en investigación tiene que ver también con el Centro Nacional de Equidad y Género y es por primera vez atender a la población de mujeres indígenas, que son las que menos acceso tienen a servicios de salud,
a los refugios, por muchas razones, por las distancias, por la lengua, por usos y costumbres, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mi tema central en esto que yo quiero ahora compartirles es que para llegar a las comunidades y que autoricen a trabajar con las mujeres indígenas, primero tiene uno que empatizar con los que están haciendo en ese momento el trabajo de liderazgo, que generalmente son hombres. Entonces, una de las fórmulas fue que el método primero vea la violencia estructural. Y en eso caímos, por ejemplo, en que el desplazamiento es una violencia general, el alcoholismo es una violencia general. Y eso nos permitió poco a poquito entrar a la violencia de género, no de lleno, a la violencia sexual, no de lleno, sino involucrar a todas las personas, hombres y mujeres de una comunidad, dándoles la conciencia de que todas y todos vivimos violencia diferenciada, para poder luego dejar gente sensible a poder recibir. Yo también puedo ser violento con mi pareja y con mis hijos, y también puedo ser violento sexualmente con mi pareja y con mis hijas, pero el abordaje tenía que ir como desde la sensibilización de, y también soy violentado por instituciones que están arriba en esta línea patriarcal, en esta línea jerárquica. Me conmueve mucho hablar de esto, espero haber sido lo suficientemente clara. Muchas gracias, Pilar. La tercera pregunta es, ¿cómo se han enfrentado o se enfrentan a sus propios machismos durante su actividad profesional? Y les recuerdo que a fines de este conversatorio tenemos 4 minutos para desarrollar nuestra respuesta. Gracias. Empezamos con Claudia. Bueno, ante esta pregunta y sobre todo con fines didácticos, para quienes están acercando, están teniendo sus primeros acercamientos al feminismo, pues me gustaría como empezar contándoles cómo fue darme cuenta de mis machismos cuando empecé a entender qué era la teoría feminista y la práctica feminista, ¿no? Y empecé a incursionar en movimientos, en colectivas. Y quizás hasta les va a resonar como de, híjole, sí me ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo muchísimo que sobre todo en el lenguaje era donde yo alcanzaba a mirar más mis machismos, ¿no? Y algo que sentía inevitablemente después de decir algo machista o pensar algo machista era una culpa, ¿no? Hasta una vergüenza con las mismas colegas, que yo ya no sabía ni dónde meterme y me acuerdo que un buen día justo aprendí un poco de la sororidad, creo que con esas conversaciones, en una colectiva en la que estaba, dijimos unas cosas que eran erróneas, después nos dimos cuenta, porque teníamos un programa de radio en ese momento de la vida, y habíamos dicho cosas que no tenían ningún sentido desde una posición feminista al aire, y aprendimos, ¿no? Fue sumamente complicado, pero creo que esas experiencias que estuvieron atravesadas por la culpa y por malestar, después fue como necesario hacer un alto y afortunadamente en ese momento a mí me tocó vivirlo de manera colectiva, lo cual fue muy importante. Eh, Aceptamos todas en ese momento que habíamos sido educadas en un contexto machista, ¿no? Creo que hoy en día esta idea ha sido algo bien trascendental para mí, porque no tiene que ver con una educación que ya no existe, ¿no? Sino todos los días, en todo, absolutamente todo, que no elijo consumir, como los comerciales, la información que me llega, está plagada de frases, de ideas machistas, ¿no? Entonces,
creo que en ese sentido también ha sido como hasta volverme un poco tolerante conmigo misma, más no, no justo darme cabida a poder ejercer esos machismos, ¿no? O sea, creo que intento ser como todo el tiempo estar mirando, observando, y también estoy siempre en esa mirada de puedo hacerlo, ¿no? Lo puedo volver a hacer, porque estoy en una sociedad que es machista. Y entonces tengo que poner un esfuerzo todo el tiempo para no hacerlo. Pienso que, por ejemplo, ¿no? En el aula, que quizá es donde en ocasiones me ocurre o me ha ocurrido todavía, cuando me doy cuenta que estoy diciendo frases que están llenas de este contenido, si es necesario detenerme, ¿no? Necesario detenerme, pedir una disculpa y decir, me acabo de dar cuenta de lo que estoy diciendo, ¿no? Es más, ¿no? En muchas ocasiones, en distintos foros, creo que en ocasiones afuera, con colegas, hemos tenido la práctica de decirnos, ¿no? Oye, fíjate que en este momento lo dijiste, en este momento hiciste. Y creo que eso es importantísimo, entender que es una revisión de todos los días, y que sobre todo, para mí una estrategia ha sido el poder vivirlo de una manera colectiva, ¿no? Y hasta ahí me quedo. Muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra a Belén Quesada. Esta pregunta en particular me deja como que es una pregunta que no tiene respuesta realmente, porque como dice Claudia, es un continuo de todos los días. Uno no nace feminista, ¿no? Uno se va construyendo y seguramente a muchas nos ha pasado que tuviste un algo que te hizo decir, esto no está bien aquí, ¿no? Esto tiene que ir por otro lado, ¿no? Y esta cuestión de estarte preguntando continuamente, que también coincido con Claudia en este sentido de la culpa, pero de sentir esta culpa individual, ¿no? Te acabo de hacer esto y es mi culpa, y no debería ser así porque soy feminista, ¿no? Y tengo que hacerlo de diferente manera. Pero después también en esta reflexión de saberte que eres también parte de una construcción histórica, no de la edad que tengas, tengo 33 años, no de 33 años, de siglos y siglos y siglos de construcción histórica y cultural que nos ha ido formando así, ¿no? Y personalmente, esta pregunta, cuando la leí, lo primero que me hizo reflexionar y que a lo mejor hace eco con algunas, veo muchas jovencitas, entonces igual a lo mejor les hace eco después, porque tiene que ver con la maternidad, porque tiene que ver con cómo empatas el hecho de ser una mujer trabajadora en un rol laboral y empatas también tu labor de la maternidad, porque todas esas construcciones también tienen que ver con la exigencia del ser mujer en el estereotipo cultural, ¿no? Me acuerdo mucho, ya hablando, ¿no?, de experiencias muy personales, cuando me fui a una estancia de investigación hace apenas 2 años. Mi hija tenía 4 años. Lo primero que se me cuestionó es cómo es que iba a dejar a mi hija sola y abandonada ahí, ¿no? Y el señalamiento de ser mala madre, ¿no? Y eso se primero te quedas, ay, sí, es cierto, no le voy a hacer falta, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué va a hacer ella sin mí? Y justo es ese continuo reflexionar, ese continuo estar empatando con lo que primero lees y te hace eco, y después tratas una y otra vez y todos los días de poder empatar con tu actividad profesional, ¿no? Deber ser de afuera y tratar de construir tu propio ser, porque también algo que agradezco mucho del feminismo es poder entender que somos muchas y somos diferentes, ¿no? Toda esta diversidad que tenemos, y que ese es el ser independientemente de los estereotipos que estén afuera. Y también reconocer que estos machismos
no los enfrento sola, ¿no? Siempre hay compañía y siempre hay, hablando de sororidad, pero también solidaridad, ¿no? Con otros compañeros y sororidad con muchas compañeras, en la construcción de este otro tipo de formas de relacionarse en las interacciones sociales. Y también, ¿cómo lo enfrento? Renunciando, también me ha tocado renunciar, ¿no? Muchas cuestiones de consumo, sobre todo, como decía Claudia, ¿no? Que están afuera, pero también en este ejercicio renuncias, ¿no? Renuncias a ya no ser partícipe de muchas cosas y que a lo mejor esto impacta en que tienes otro tipo de relaciones sociales. Y finalmente, bueno, seguir diciendo que esto es un continuo de estar reflexionando y cuestionándose y adaptándose y construyéndose y deconstruyéndose esa historia de años y de siglos que tenemos. Y hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Belén. Le damos la palabra a Pilar Lomelí. Bueno, también me voy a ir a ejemplos concretísimos porque también reflexioné mucho sobre la pregunta. Y bueno, ¿cuándo me doy cuenta de mis propios machismos? Cuando quiero tener la razón. Ahí digo, ay, no, tranquila. Otra cosa, si planteamos que venimos de relaciones de dominio-sumisión, que vienen de toda esta tradición judeocristiana, musulmana, porque todas son bastante similares, ¿cuándo me doy cuenta? Cuando quiero controlar o cuando me pongo sumisa. Aquí es bien fino, tiene uno que ponerse muy atenta porque a veces quiero controlar y no solamente en pareja, a mis hijos, en el trabajo, etc. ¿Cuándo me doy cuenta? Cuando a partir de los roles de género me pongo en este lugar de dependencia emocional donde quiero que me acepten y me sobreesfuerzo para que me acepten. Y entonces caigo en estas autoexigencias de hacer mucho para caer bien, digamos. Esa sería un poco la lógica. Y es importante que desmontemos que no tenemos que, ninguna de las personas en este planeta, que hacer cosas extraordinarias para que nos quieran, pero así nos educaron. A hacer lo que papá y mamá dicen, ay, mijita, qué bonito que eso te sale, ¿eh? Eso es lo que hay que hacer. Cuando uno capta eso, se vuelve muy adicta a precisamente hacer lo que no es. Y entonces ahí cacharnos es otro punto importante. Cuando yo caigo en mis propios espacios de cautiverio y dejo de habitarme, dejo de ser consciente de lo que yo quiero, de a dónde quiero ir, de cómo quiero hacer y pensar y sentir. Otro ejemplo, justamente es cuando me siento agotada. Cuando ya estoy extenuada, quiere decir que ya estoy cayendo en el machismo que me educó a la productividad y a la reproductividad per se, más allá de inclusive poder sentir que estoy extenuándome y que tengo que parar. Y con eso voy a empezar a introducir una idea que a mí me parece fundamental. ¿Cuándo me doy cuenta de que ya estoy saliendo de los machismos? Cuando aprendí el autocuidado, los cuidados mutuos y los cuidados comunitarios. Y los autocuidados tienen que volverse una política pública porque es lo único que nos va a llevar al camino de la autonomía, del ejercicio de derecho y de ciudadanía. Ahí lo voy a dejar por el momento. Muchas gracias, Pilar. Nuestra siguiente pregunta es, ¿qué retos o obstáculos se han encontrado como psicólogas feministas? Le damos la palabra a Claudia Navarro. Uy, han sido muchos. Intenté escribirlos como de manera muy acotada porque, vaya, creo que el más grande es, desafortunadamente, en los distintos espacios laborales donde he estado, pues ha sido evidente
hasta en muchas ocasiones como esta exacerbación del machismo que ha producido violencias, ¿no? Violencias muy concretas que pues en muchas ocasiones sí me ha trastocado, como pienso, ¿no? Como en ocasiones he podido ir a dar una conferencia y ahí, ¿no? Una brote de violencia, ¿no? Y derivado de lo que ocurrió tras algo que yo dije, ¿no? Aunado a ello, me he topado con un desconocimiento total del feminismo, pero que además es como esta exacerbación consciente y que tiene una intencionalidad de desconocer el feminismo como un movimiento y como una producción epistemológica y metodológica. Me ha pasado, ¿no? Que bajo esa lógica se ha considerado que las investigaciones que he producido se tomen en cuenta como algo no académico, como algo que no tiene rigor, como algo que casi casi me estoy sacando de la manga, ¿no? Cuando detrás hubo toda una producción y todo un cuestionamiento, ¿no? Incluso en ese sentido, es bien interesante, pero en muchos espacios donde en teoría podríamos decir que estoy colocada en un lugar de poder como docente o como conferencista, he sido violentada, ¿no? Por esos otros sujetos que estarían en un lugar diferente de poder, ¿no? Como el estudiantado o quienes están escuchando en las conferencias, ¿no? Ha sido un verdadero reto, incluso hacer visible determinados temas, ¿no? Pienso que, por ejemplo, una de las cosas que yo me he dedicado a investigar tiene que ver con la sexualidad en mujeres, ¿no? Y en mujeres de distintas orientaciones de género y con distintas experiencias en cuanto a la identidad de género. Y pienso que inevitablemente, siempre que he presentado mis datos del doctorado, la pregunta que viene detrás de es, ¿y por qué decidiste estudiar eso? ¿No? Me pregunto si esa sería una pregunta, valga la redundancia, que le harían a alguien que decida estudiar el autoconocimiento en las personas, ¿no? Hay algo ahí me parece que de muchos órdenes que justo hay un proceso de invalidación, hay un proceso en muchas ocasiones que deriva en violencia, y bueno, hablaremos un poquito más de eso, pero incluso hasta los lugares que tenemos dentro de la misma academia, los lugares que podemos construir, pareciera ser que son lugares con menor rigor científico y por lo tanto que requieren hasta menos financiamiento, ¿no? Y eso es terrible, pues sí, por supuesto, ¿no? Y ya contaré más en la siguiente pregunta sobre eso. Gracias. Muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra a Belén Quesada. Me hace mucho eco las palabras de Claudia, porque mi reflexión también va mucho en ese sentido sobre cuando te declaras a ti misma como feminista y sales del closet así, soy feminista, suena a chiste, pero es que esto provoca una señalización de los otros, una señalización en la racionalización, ¿no? Que es, por eso coincido con lo que dice Claudia. El hecho de que te declares feminista parece que pierdes la razón y sentido en tu labor profesional y entonces eres señalada por eso, ¿no? Porque ahora, como eres feminista o feminazi, como me han dicho, porque sí me han dicho así,
pues no tienes como mucha razón de lo que está pasando, ¿no? No eres ya un ser racional, parece, ¿no? Y les voy a contar algo en esto. Cuando trabajaba en una oficina, el 8 de marzo, pues se acercaba el 8 de marzo y estaban recién también toda esta cosa de las muertes de las mujeres, y a mi jefe, que era un hombre, se le ocurrió decir que íbamos a celebrar el 8 de marzo para celebrar a la mujer. Pues yo protesté, yo dije que era una falta de respeto, ¿no? También para muchas de las muertas y muchas de las víctimas y las familias de las víctimas. Y ni siquiera hubo como una escucha, ¿no? Y hubo una propuesta de hacer otra cosa, de que podríamos, las mujeres que estábamos ahí, podríamos tener otro tipo de reivindicación para esta fecha, ¿no? El resultado es que ese día llegaron y pusieron globos y nos pusieron corazoncitos en nuestros escritorios, ¿no? Felicitándonos por el hecho de ser mujer. Y ya no supe hacer este sentimiento de enojo, que es como el primer obstáculo con el que te encuentras, ¿no? Ese sentimiento de enojo, de encontrarte esta pared, ¿no? De decir, no, eres feminista, ¿no? Ya no puedes ser racional al respecto, ¿no? Porque tu mirada ya se acaba de contaminar por todas estas ideas, ¿no? Y la exigencia entonces, y también por los valores de una sociedad neoliberal, donde estos valores en el mercado laboral tienen que ver con valores de competir, de todo el tiempo estar compitiendo con estereotipos o con valores más arraigados en la cuestión masculina, ¿no? El que seas competente tiene que ver con que seas agresivo y seas así, ¿no? Para que puedas triunfar en el mundo laboral. Y también el otro obstáculo tiene que ver con el abrirte los ojos a muchas cosas, ¿no? Uno de ellos, esta insistencia en alinearte a valores culturales e institucionales con los que no estás de acuerdo, ¿no? Por esta postura, y recordemos, ¿no? Esto, que el feminismo es una postura política, y entonces pareciera que no, que si estás en una institución, se te deben de olvidar y debes de estar alineada a esos valores culturales institucionales que lo único que hacen es remarcar jerarquías de género. Y también la cuestión de abrirte los ojos y el dar cuenta o el darte cuenta de todas las violencias estructurales que existen en las instituciones en las que estás laborando y en las que estás trabajando, ¿no? Y el quehacer diario de con qué haces para romper o tratar de romper esas violencias de género invisibles, pero que están ahí siendo parte de esa convivencia diaria. Muchas gracias, Belén. Le damos la palabra a Pilar Lomelí. Bueno, también me dediqué a elegir entre 10,000 anécdotas, 2. Una en un foro donde participaban mujeres feministas, hombres que estaban trabajando la salud reproductiva en una prestigiada Universidad de México. No voy a decir el centro, pero era la UNAM. Estoy hablando ya de hace 25 años, pero no han cambiado mucho. Y entonces, siendo sexóloga y siendo feminista, me gritan así de un lado al otro del auditorio, una colega. Me grita, oye, Pilar, ven, tú que te dedicas al sexo. Pero no estoy en horas de trabajo, contesté. Un poco también para burlarme yo de la circunstancia, ¿no? O sea, la poca seriedad que el tema de género, que el tema de la sexualidad y el género, de la violencia sexual se le estaba dando y se le sigue dando. Eso para mí fue muy impactante. Y ahora lo voy a poner al revés. ¿Cuáles son mis retos y mis obstáculos? Pero más bien mis retos. Quiero poner una parte constructiva ahora. Yo como psicoterapeuta y como capacitadora en temas de violencia de género, uno de mis retos es
no violentar ni hacer ejercicio de poder en contra de los hombres, sino invitarles a la sensibilización. Es un gran reto, porque yo tengo heridas, igual que todas nosotras. Yo tengo heridas de género, yo tengo heridas de violencia de género, yo tengo heridas de violencia sexual. Entonces, poder haber hecho un trabajo que me ha reconstruido gracias a habitarme, gracias a construir mi autonomía, gracias a construir esta mirada hacia mí de aceptación plena, pues me permite justamente, no siempre es sencillo, reconozco, sobre todo en grupos de capacitación que se dedican a atender violencia de género, donde algunos compañeros de pronto salen con sus no micromachismos, sus macromachismos, y uno dice, tú estás atendiendo violencia de género, compañero, a ver, y buscar las estrategias sensibles e inteligentes que les permitan caer en cuenta de lo que están haciendo. Eso para mí ha sido de los retos y sigue siendo, porque considero algo que quiero colocar en este momento. La posibilidad de transformarnos como sociedad depende de todas las personas. Y por muchos años me viví como enemiga de los hombres, como enemiga radical. Y ahora me doy cuenta de la importancia de poder también, quiero usar la palabra adecuada, hacer conciencia en aquellos hombres que estén ya en la disposición y en la apertura de mirar sus violencias, en acompañarles, en darles también este foro en el que puedan aceptar. Cuando uno escucha, después de que los hombres han hecho el proceso de reeducación para parejas que viven violencia, a las esposas de ellos, después de 6 meses, decir, llevo 25 años de casada con este hombre y en 6 meses ha cambiado mucho. ¿Por qué no pasó antes? Todo lo que tuve que cambiar, todo lo que tuve que pasar. Pero hay una esperanza. Sus hijas y sus hijos están viviendo con un papá que sí ha podido transformarse. Y eso es muy esperanzador. A eso verdaderamente le pongo el corazón. Porque además soy madre de un varón, de un hijo hombre que tiene toda una perspectiva de género y que también se da cuenta de sus misoginias y de sus micromachismos y de sus machismos, y eso también es muy alentador. Que él pueda cambiar su forma de relacionarse conscientemente es muy esperanzador. Muchas gracias, Pilar. Y bueno, vamos a pasar a nuestra última pregunta propuesta por la colectiva. Y si alguna va teniendo preguntas de las que nos están escuchando, pueden empezar a escribirlas. Ibas a decir... Según yo faltan 2, ¿no? La 4 y la 6, pero yo creo que las podemos juntar. Ajá, sí, porque te saltaste. Claro. Claro, muchas gracias por señalarlo. Regresamos a la pregunta 4. ¿Cómo introducir el enfoque feminista en la formación de las y los psicólogos? Bueno, voy a intentar como enlazar las dos para dar pie a que dialoguemos y todo esto, ¿no? De que estamos hablando. Bueno, pienso que yo tengo principalmente entre 3 y 4 estrategias para introducir el enfoque de feminista en la formación de psicólogas y psicólogos. El primero de ellos, y creo que es lo que hago cada semestre cuando recibo nuevas personas, intento desmitificar el feminismo. Y para eso tengo como muchas pautas, ¿no? En primer lugar, pues me asumo abiertamente como feminista. Sé que va a causar muchísimo angustia, sobre todo las primeras clases. Y voy como justo poco a poco eh, mostrando como qué es el feminismo
¿Y qué qué ha sido el feminismo en mi vida? Más que llevarlos primero a una definición teórica y decirles, esta es la historia, ¿no? Sino más bien justo voy utilizando como mi vida para hacer ejemplos y hacer como algún resonar y voy problematizando no solamente mi experiencia, sino también la de otras mujeres. Intento dar como muchísimos ejemplos desde ahí y también intento problematizar qué pasa con los hombres, ¿no? Cómo el patriarcado termina teniendo también ahí toda una serie de ejercicios sobre ellos, ¿no? Después de esta desmitificación, para mí sí es bien necesario hacer en todas las materias que he dado un ejercicio donde por lo menos meto a una o dos autoras feministas que estén tocando el tema en particular que nos toca mirar, ¿no? Tengo mucho cuidado a la hora de elegirlas, tengo mucho cuidado a la hora de pensar hacia dónde se puede ir la discusión y siempre estoy intentando como guiarla a ese tema que nosotros tengamos que abordar para que se viva un poco esta nueva lectura como algo dentro del temario y no como algo extra y que entonces se viva como, ah, ya nos puso a leer de más, ¿no? Sino siempre como algo ahí. Y a la par, la verdad es que voy metiendo bastante de la historia del feminismo porque me parece que es bien necesario contextualizar que mucho de lo que tenemos hoy en día como derecho a las mujeres tiene que ver con que justo así somos herederas de una lucha de hace décadas, ¿no? Y bueno, también por supuesto con ello siempre termino finalizando al decir la importancia del feminismo en mi vida, en la vida de muchas mujeres, en la vida de mis colegas hombres. La verdad es que incluso he optado en algunas materias llevar a colegas hombres que están incursionando dentro del feminismo para que inviten a otros hombres, ¿no? Y en ese sentido, si pienso las resistencias que a la par me he topado, en definitiva, por una parte está la mirada en las universidades, donde el feminismo se piensa que es todo menos una postura epistemológica. Y entonces cuando yo llego con mis autoras, que tienen posturas epistemológicas muy bien fundamentadas, pues todo el mundo se sorprende, ¿no? Es como, ok, ¿no? O sea, sí hay una producción y es interesante como incluso en un primer inicio poder hablar de estas resistencias con ellas y con ellos, como hasta preguntarles, bueno, y ahora que leíste a Simón de Beauvoir, pues qué, ¿no? O sea, ¿qué piensas, no? Porque nunca la habías leído, ¿no? Y aunado a ello, pues lo que ya veníamos hablando, los financiamientos y los apoyos, pues para hacer investigación, para hacer capacitaciones, para hacer sensibilizaciones, es muy paradójico porque se convierte los temas de género en parte de políticas tanto nacionales como internacionales, pero hay muchísimos espacios donde nos siguen invitando a hacer estas capacitaciones, que es muy pesado poder hacer una capacitación, estructurarla y darla hasta de manera gratuita y que pues justo, ¿no? Nos toca empezar a decir, pues es necesario tener un sueldo digno y en ese sentido pues hay muy pocos financiamientos y apoyos, ¿no? Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias, Claudia. Le damos la palabra a Belén. Bueno, aquí, híjoles, creo que hay mucho camino que recorrer realmente. Creo que es necesario que tanto los planes como los programas de estudio tengan una perspectiva feminista o por lo menos de género.
Y no solo en la cuestión mera de redacción, porque ante las exigencias de comités evaluadores a los programas de estudio, lo que ha pasado es que cuando se cambian los planes de estudio es que diga que se atiende el género o la cuestión del género escribiendo las y los, o alumnos y alumnas. Y entonces ya ese programa tiene perspectiva de género, ¿no? Entonces, desde ahí creo que es importante fortalecer los contenidos temáticos, que es un poco lo que decía Claudia, en torno a lecturas críticas. Y estas lecturas críticas es introduciendo a autoras, pero también siendo críticos a los modelos hegemónicos que existen tanto para la atención terapéutica, para el modelo de selección del personal, ¿no? Existen modelos hegemónicos que te dicen así es, y estos modelos mucho tienen que ver con la cuestión de remarcar las identidades de género y las jerarquías de género. Y otro punto también es que las asignaturas que yo considero en la formación de psicólogos que son transversales, que tienen que ver, por ejemplo, con temas como de personalidad, deberían de tener necesariamente esta mirada, ¿no? De cómo se construyen las personalidades y las identidades subjetivas a partir de esta historicidad de género, ¿no? Cómo se dan esas formaciones y no solo la cuestión muy individual de las personas. Y otro tema también que creo que es muy relevante en los centros educativos y los centros de formación de psicólogos y psicólogas, debe de ser que no solo se teorice de eso, sino que se actúe sobre eso. Es decir, políticas de cero tolerancia a las violencias de género en las instituciones en las que estás. Porque se habla mucho en las aulas, pero se actúa poco cuando se presentan estas cosas, ¿no? Pareciera que estamos negados, y esto también lo enlazo con la pregunta sobre las resistencias, ¿no? Pareciera que estamos negados a ver nuestras propias violencias. Esa es la primera gran resistencia, ¿no? Esta no mirada a lo que somos o a lo que estamos construyendo. Y en ese sentido, esta resistencia con la cuestión de seguir reproduciendo estos modelos androcéntricos, modelos opresivos que son dominantes, y pues tener estas críticas a los modelos que existen, ¿no? Y también esta resistencia continuamente, que era lo que mencionaba en la primera pregunta, de esta necesidad de la psicología de posicionarse como ciencia, y entonces tiene que ser objetiva, y entonces no puedes tener una postura política, ¿no? Si no, tienes que ser como psicólogo o como en la ciencia de la psicología, tienes que ser una ciencia aséptica, totalmente ajena a juicios políticos, ¿no? Y por lo tanto, bueno, aquí se presenta esta resistencia o esta negación de percibir las propias violencias en las acciones que hacemos. Y hasta ahí mi comentario. Muchas gracias, Belén. Le damos la palabra a Pilar Lomelí. Bueno, también quiero ser muy práctica en la respuesta. Hago muchas cosas para trabajar con la sensibilización feminista y de género, pero la primera que hago en general en los grupos, yo trabajo siempre desde la perspectiva del cuerpo y la sexualidad. O sea, para mí ha sido la formación más fuerte, y Terapia de Reencuentro de Fina Sanz trabaja desmontando todo el tema de la sexualidad. Entonces, bueno, lo primero que trabajo con los grupos es precisamente una pregunta detonadora que es muy potente, que es: ¿de qué manera he sido violentada o violentado? Lo van escribiendo. ¿De qué manera he violentado? ¿En qué etapas de vida? Lo van escribiendo. ¿Y de qué manera me violento? Y luego se van a grupitos, y de lo que se dan cuenta es de varias cosas. De que generalmente nos somos más sensibles a que me han violentado, y tenemos todo un récord de la edad, las formas, las etapas, las circunstancias. Pero cuando la pregunta siguiente es: ¿y yo cómo he violentado?, empiezan
a caer en cuenta de otras cosas. Y luego esto de cómo me violento a mí misma o a mí mismo es fundamental, porque también es muy evidente darnos cuenta que empiezo porque ya internalicé la violencia y yo misma la ejerzo contra mí misma o contra mí mismo. Ese es un primer elemento. Otro elemento es que yo también trabajo mucho con desmontar la etimología de las palabras y desmontar los conceptos que generalmente son los que normalizamos y ya no nos damos cuenta. Siempre estoy cachando las palabras. Para mí es algo muy fascinante el sentido de las palabras históricamente y en contexto. Y el tercer elemento es un poco ir viendo la historia, pero en pertinencia a las problemáticas que los grupos van trabajando. Yo nunca doy una capacitación igual. Yo siempre voy preguntando sobre las necesidades del grupo y, por ejemplo, hay una dinámica que a mí me gusta mucho que tiene que ver con cuáles han sido sus principales logros. Los grupos generalmente son mixtos porque son psicólogos, psicólogas, trabajadoras sociales, etc. Entonces, lo que hace esta pregunta es que se van hasta su infancia y de pronto o lo que podría considerarse un logro es inclusive haber entrado a la escuela primaria en una condición pauperizada. Cuando empiezan a darse cuenta de esto, también van trabajando mucho con la perspectiva de género y las diferencias que vivieron al interior de la familia. De una vez quiero aprovechar mi turno para plantearles la propuesta de este libro que se llama Psicoerotismo femenino y masculino para unas relaciones placenteras y autónomas a propósito del amor romántico, y que sigue siendo una joya y es vigente, que se llama Amor y Occidente de Rougemont. Este libro habla de cómo se fue construyendo la noción del amor a lo largo de 2000 años hasta nuestros días. Cómo fue cambiando a partir del sistema político y económico. Es una joya. Y bueno, esto es algo que yo hice en el Instituto de Salud Pública, que ahora es lo que yo les contaba. Es programa de reeducación para víctimas y agresores de violencia de pareja. El manual lo hicimos con un equipo de trabajo. Yo lo pongo a disposición porque estas cosas no tienen para qué estar guardadas. O sea, si ustedes están buscando espacios para trabajar con mujeres, aquí vienen las dinámicas así de una forma súper clara, explícitas. Yo puedo inclusive ofrecerme a capacitarles en el uso del manual y las dinámicas las elegimos para que las pudieran hacer en cualquier tipo de poblaciones, con cualquier tipo de recursos económicos. Entonces, no son costosas, son sencillas, pero sí hay que aprender a devolver al grupo y a construir lo que el grupo va planteando para que no se vaya haciendo algo que no queremos, algo no deseable, ¿no? Tenemos que ir propiciando que se vaya gestionando hacia lo constructivo, hacia la autorreflexión, hacia el autoconocimiento y que eso les permita tener herramientas para prever la violencia de género. Muchísimas gracias, Pilar, por tu intervención y por las recomendaciones de la bibliografía que nos han estado pidiendo. Vamos a hacer hemos hecho rápidamente una revisión de las preguntas. Por el tiempo no podemos leer todas, pero vamos a leer algunas. La primera pregunta que nos hacen es, desde su experiencia, ¿qué estrategias han ocupado para prevenir la violencia de género? Y creo que ahora pueden responder como la que desee sin llevar como un orden para esta ronda de preguntas. La pregunta es, desde su experiencia, ¿qué estrategias han ocupado para prevenir la violencia de género? Yo insistiría quizás en que llegar a este programa tomó mucho tiempo de investigación. Está explicado acá.
Y creo que básicamente lo que aquí se contempló es ir haciendo un proceso histórico para poder entender cómo desde la familia de origen se construye la violencia de género, luego cómo en la escuela se sigue reproduciendo, en la calle, en los espacios de trabajo, y las dinámicas van hablando de esto. El proceso, por ejemplo, de la sexualidad se va haciendo de una forma muy gentil, por decirlo de alguna manera. Se empieza haciendo paralelismos con lo que nos gusta comer o no, y poco a poco se va en la siguiente dinámica hablando de, y que hay mucha gente que dice, pues no, a mí me obligaron a comer tal cosa, cuando me he sentido obligado a comer tal cosa, ¿no? Y eso lo vamos llevando en paralelo a eventos de sexualidad. Y al final todo es un proceso de empoderamiento. Hasta un ejemplo muy sencillo. Cuando uno llega a una institución a pedir un servicio y te dicen, el INE, pues no nos traigo mi INE, entonces no le vamos a dar el servicio. Hacemos dinámicas para que aprendan a articular una argumentación para que les den el servicio y entonces hagan ejercicio de derecho. Es, digamos, muy breve el espacio que tenemos ahora, pero creo que a partir de este foro también podemos organizar cosas para trabajar en común. Claro que sí, tejer redes siempre es necesario y fundamental en estos tiempos. Me parece que también había levantado la mano Belén y no sé si también tú, Clau, habías levantado. Si quieres, pasamos con Belén y luego con Clau. Pues nada más, como de manera sencilla y sencilla la respuesta, no sencillo el proceso. Creo que lo primero es la cuestión de la sororidad, que es lo que mencionaba también Fanny, ¿no? Esto de tejer redes, el acompañamiento para las que quieran hacer denuncia, y creo que lo más importante es la escucha como estrategia fundamental de la prevención de la violencia de género, es la escucha. Y una escucha empática, ¿no? En este sentido. Sí, quizá solamente algo diferenciado, que estoy segura que también lo hacen, pero algo que me está como resonando ahorita es tener como decirlo abiertamente que, que pueden venir conmigo cuando una situación así ocurra, ¿no? Entonces, eso creo que ha generado en distintos espacios en los cuales he estado inserta la confianza para venir y decirme, ¿no? Y también abrir como la posibilidad de escucha hasta de otros temas. Entonces, esa como estrategia siempre me ha funcionado. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿la perspectiva feminista también puede problematizar aspectos normativos relacionados con la ética profesional? ¿Cómo? Quiero citar un ejemplo muy concreto. En un centro de investigaciones de la UNAM teníamos a un secretario administrativo que había pegado la foto de una mujer del tamaño de su puerta en bikini. Cuando él cerraba la puerta desde el estacionamiento se veía la fotografía. Entonces fue realmente una bronca muy importante porque tuvimos que ir hasta, bueno, a las autoridades de la UNAM para que se normara el hecho de que en ningún espacio universitario, les estoy hablando, perdón, pero pues ni modo, del año del 95, en ningún espacio podía haber nada alusivo a una mujer en condiciones de desempoderamiento o de subordinación, ¿no? Hay cosas que son muy sutiles
pero todavía hay diferenciación en los salarios por el mismo desempeño profesional, por ejemplo. Y sí es importante que lo señalemos y sí se puede hacer normatividad. Hay muchas cosas que se tienen que ir normando, pero el chiste es que primero las detectemos, las señalemos y que también hagamos un trabajo de cabildeo político continuo. Ahí sí no es de otra, ¿no? De trabajo solidario y sororario que vaya impulsando todo lo que son políticas públicas. Muchas gracias, Belén. Clau. Bueno, me quedo pensando, por ejemplo, así nada más un tema muy en específico, en los procesos de titulación por medio de la tesis, tendría que existir todo un comité ético que esté cuidando qué se investiga, cómo se investiga y qué conclusiones se están sacando a partir de estas investigaciones, ¿no? Es muy problemático que todavía 2020 estemos haciendo investigaciones sobre determinados temas y con eso se estén titulando, ¿no? Entonces tendría tan solo en ese tema que existir un comité de ética donde estén ahí personas ya sensibilizadas en temas relacionados con feminismo y con otros temas, ¿no? Muchas gracias. También aquí nada más quiero mencionar también la importancia de visibilizar, además de las normativas institucionales, las normas culturales o estos patrones culturales que tenemos, porque esos son los que se actúan, o muchos, ¿no?, de los que se actúan. Pienso en el área, por ejemplo, laboral de los recursos humanos, cuando se hace selección de personal, a las mujeres regularmente se les pregunta: ¿tienes planes de embarazarte? ¿Tienes planes de casarte? No sé, y eso, a pesar de que esté normado institucionalmente que no se podría hacer, se hace, ¿no? Yo creo que también la visibilización de estas prácticas para poder cuestionarlas, criticarlas y, en el mejor de los casos, cambiarlas, ¿no? Este es solo un ejemplo muy común, pero suceden muchas otras cosas que están normadas, ¿no? Están los reglamentos y demás, pero a la hora de la actuación son totalmente diferentes. Entonces eso también, la importancia de poder visibilizar estas prácticas. A mí me gustaría agregar algo que tiene vigencia absoluta, que es lo que estamos haciendo con el famoso trabajo en casa o home office y trabajo escolar y todo simultáneamente, nos está llevando a jornadas más largas de trabajo que las que teníamos anteriormente. Esto es muy importante que lo empecemos también a visibilizar y a buscar normar, porque no sabemos esto cómo va a acabar o en qué va a acabar o cómo va a seguir. Lo que sí me doy cuenta es que la mayoría de las mujeres no solamente está teniendo triple o cuádruple jornada de trabajo, sino que ahora están de las 6 de la mañana a las 11 o 12 de la noche. Y esto nos está afectando a todas y tiene peor impacto a nivel de salud emocional y mental esto que el COVID mismo. Entre paréntesis, un saludo a Carla Arbizu, que está por allí. Qué emoción. Ella está en reeducación o estuvo algún tiempo en Guanajuato. Un abrazo enorme. Voy a aprovechar lo que dice Pilar para hacer un comercial. Justo lo que mencionas, ¿no? Con estas cuestiones de sobrecarga de trabajo que están teniendo las mujeres trabajadoras desde casa, con un grupo de otras compañeras y amigas investigadoras, también estamos ahorita haciendo una investigación que tiene que ver con esto. Ahí luego Fanny que ponga el link de la encuesta por si gustan compartirla y responder, porque estamos ya unos días de cerrar la encuesta y poder justo hacer esta visibilización, ¿no? de todo esto que está pasando con la sobrecarga que están teniendo las mujeres en casa. Muchas gracias. Claro que sí, ponemos el
el link de esta encuesta y también ponemos los libros que han sugerido o que puedan sugerir para bibliografía feminista. Y bueno, vamos a hacer una última pregunta que nos han hecho. La pregunta es, ¿cómo hacer trabajo con los hombres que aún no tienen acercamientos feministas o que los tienen de un modo muy complaciente, sin poner en peligro a las mujeres? Entre paréntesis, porque lo que me he dado cuenta es que muchas veces hombres toman algunos discursos superficiales para decirse feministas e incluso para ser manipuladores de ahí. Ah, bueno, la pregunta. Bueno, a mí me gustaría aprovechar la otra pregunta que está insistentemente haciendo, creo que es Ámbar, sobre los espacios feministas seguros para mujeres. En la población de hombres hay diversidad y tenemos que tener en cuenta algo importante. La violencia de los hombres en contra de las mujeres ya tiene niveles de psicopatía en algunos casos. Y es importante distinguir con qué poblaciones se puede trabajar sensibilización y conciencia y con cuáles poblaciones no. Los hombres, por ejemplo, que tienen adicciones severas, es muy difícil que se trabaje en formatos como reeducación, por ejemplo. O sea, no es factible. Ellos sí están en niveles, digamos, de salud mental diferenciados. Ahora, respecto a compañeros que se apropian del discurso feminista y que además a veces se dedican a hablar de los micromachismos y de los nuevos machismos y de todo esto, ay, Dios mío, pues hay que tomar aliento. Un poco lo que decía Claudia, tenemos que aprender a cacharnos en nuestros propios machismos y tenemos que aprender a señalarlos con asertividad en hombres, en mujeres y en toda la población, en todas las personas, en los niños, en las niñas, en los adolescentes, en las adolescentes. O sea, es un continuo estar practicando, no desde la violencia, sino desde la asertividad. Mira lo que estás diciendo, observa lo que estás diciendo para que veas el impacto que puede tener en mí. Observa que lo que estás diciendo es muy destructivo. Observa que lo que estás diciendo nos va a llevar a aumentar la violencia. O sea, es un, digamos, ¿qué les puedo yo decir? Por eso cuando yo empecé esto les decía, la perspectiva de género y el feminismo es una forma de vivir. Es una forma de vivir y uno se compromete a eso en todos los espacios. ¿Cómo hacer espacios seguros para las mujeres? También hay que buscar estrategias pues literalmente buscando aliadas y aliados estratégicos que presten los espacios, que permitan reuniones que sabemos que van a ser seguras y que también otra cosa, que vayan teniendo tiempos de elaboración, porque espacios que se llevan demasiado tiempo tienden a caerse. Entonces, espacios concretos que nos permitan trabajar por algunas semanas, elaborar, y luego como asimilar, y luego otra vez, eso también va permitiendo que se vuelvan más seguros, porque si no, mucha teoría o mucho discurso no nos permite incorporar la práctica. Espero que haya sido claro. Muchas gracias, Pilar. Claudia, Belén, ¿quieren tomar la palabra? Ok. Bueno, tomando ambas preguntas, bueno, desafortunadamente me gustaría compartir que es una experiencia que pues también me ha colocado en distintos escenarios un poco desagradables, ¿no? Y me parece importante decirte que no, que esto ocurre en muchos espacios, ¿no? Porque de repente sobre todo me acuerdo muy al inicio que veía este discurso y esta accionar de compañeros dentro del feminismo y yo decía, bueno, a lo mejor y yo soy la que está viendo cosas que no, ¿verdad? Entonces, pues sí, ¿no? Pasa y creo que en ese sentido, algo a mí que me ha funcionado muchísimo es pensar
justo cómo, cómo poder decirlo de una manera asertiva, pero también donde yo esté diciendo aquello que yo necesito que se escuche y aquello que está justo propiciando en ese momento que no haya esta posibilidad de crear una comunidad desde el feminismo, ¿no? Intento muchísimo como ponerme en primera voz, ¿no? Tener como ese lugar, porque además algo que se hace evidente incluso dentro del mismo feminismo, cuando nosotros salimos y hablamos, pues tienen más voz nuestros compañeros que nosotras, ¿no? Entonces, hay que estar todo el tiempo haciendo un ejercicio con estos colegas dentro del feminismo. Y me parece que ya estamos creando espacios que intentamos hacerlos espacios seguros. Creo que no hay una fórmula, creo que no hay como una secuencia de pasos, pero para mí al menos ha sido la sororidad como esa fórmula o como ese primer acto que habría que hacer justo para empezar a erradicar hasta las propias violencias entre nosotras, ¿no? En los espacios en los que estamos. Entonces, yo creo que tenemos una gran fortuna de estar dentro de la psicología, porque muchas de las cosas que podemos aplicar en el día a día, en nuestro trabajo allá afuera con grupos, los podemos aplicar en los grupos en los que estamos, ¿no? Podemos hacer contenciones, podemos abrir espacios de análisis, podemos abrir espacios para que lo emocional y lo afectivo tenga un lugar y no únicamente darle lugar a la teorización, ¿no? Entonces, yo creo que una apuesta muy importante sería desde ahí, ¿no? Apostarle a reflexionar sobre lo afectivo y sobre lo emocional. Sería todo. Muchas gracias. Belén, ¿quieres tomar la palabra? Sí, nada más aquí, respecto a la pregunta, efectivamente creo que la escucha empática y asertiva y como la invitación abierta a los que se quieran sumar, ¿no? A reflexionar sus privilegios, independientemente de si son hombres, mujeres, clase media. Esta invitación siempre abierta, ¿no? Porque es un continuo y también nosotras en ese continuo lo podemos reflexionar y lo podemos repensar juntos, ¿no? Nada más que aquí sí creo importante tener una línea o un límite muy claro de hasta dónde podemos llegar también en esas formaciones. Porque si no, de repente caemos también en este estereotipo de mamá, de querer enseñarle al otro, y creo que hay que tratar de tener esos límites, ¿no? Sí, la invitación abierta de si lo quieres hacer, lo hacemos y lo construimos y lo hacemos juntos, pero no ir, ay, te voy a obligar porque soy la mamá que te tiene que educar de esta manera. Muchas gracias. Y bueno, por último, para ir cerrando este conversatorio que creo que ha sido muy nutritivo, que ha sido una escucha de experiencias y de aprendizajes, me gustaría que cada una cerrara con alguna breve conclusión sobre todo lo que hemos dialogado esta tarde. No sé si alguna quiere empezar y bueno, también si nos pueden hacer una recomendación sobre literatura feminista que tenga que ver con la psicología. Bueno, si quieren yo inicio. Primero quiero volver a agradecer el espacio
y ojalá que en algún punto se haga un conversatorio 2 con otras ponentes, con otras participantes, que podamos seguir escuchándonos. Ya le dejo la tarea a Fanny. Y en cuanto a literatura, en el área, por ejemplo, Silvia Federici, con respecto a esto de las dobles y triples jornadas y las sobrecargas de trabajo. Cristina Morini también, que hay un libro de ella que se llama Por amor o a la fuerza, que justo habla cómo está esta cuestión de que muchas de las tareas de cuidado a las mujeres se les implanta o se les impronta en el cuerpo de que se hace por amor, ¿no? Entonces estás dedicada a tu familia, al cuidado de los hijos por amor, por eso no se te paga, por eso. Silvia Federici está el libro del patriarcado del salario, que este es un libro muy bueno porque son críticas feministas al marxismo, y también puede ser Joan Scott, tiene muchos artículos que también abordan una crítica al psicoanálisis y cómo esta cuestión de la sexualidad y la crítica de la envidia del PN y todas estas cosas, Joan Scott también ahí está. Y pues nada, agradecer también a las que se conectaron y han estado aquí escuchando 2 horas, y también gracias por las preguntas. Muchas se quedaron, pero en esta invitación de poder conectarnos, las podemos reflexionar con otras participantes aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Bel. ¿Alguien más quiere tomar la palabra? Ok, bueno, me gustaría, pues de igual forma, agradecerles. Ha sido un espacio para mí muy, muy nutritivo. He aprendido mucho el día de hoy, he reflexionado mucho y seguramente voy a seguir reflexionando todavía con lo que hemos dialogado durante muchos días. La verdad que qué bueno ver nombres que conozco, está bien bonito, qué bueno que hayan venido. Y la verdad es que yo me voy de este conversatorio con la alegría de saber que la psicología va a dejar de ser una mirada androcéntrica, ¿no? Yo creo que me llena como de esperanza de saber que se está produciendo una psicología diferente y eso va a tener un impacto, me parece, espero, deseo que sea un impacto en la vida de muchas personas para bien, ¿no? Y pues bueno, en cuanto a lecturas, no son necesariamente psicólogas, pero para mí eh, 2 lecturas que me han producido muchísima discusión y muchísimo entendimiento. Pienso en Simone de Beauvoir, que es El segundo sexo. Para mí, cuando lo leí y lo he vuelto a releer, me ha permitido entender muchas de las cosas que después he ido leyendo, ¿no? Creo que para mí ella hace una profundización en muchos sentidos y hace una discusión de teorías que ni siquiera, me acuerdo muchísimo la primera vez que lo leí, yo ni siquiera sabía que existían esos autores y entonces fue descubrirlos y dije, mira, primero entendí la discusión, muy bien, ¿no? Ahora buscarlos a ellos. Y fue una cosa bien interesante. Y el segundo libro que ha marcado mi vida es Los cautiverios de las mujeres, de Marcela Lagarde. A mí me parece que hace un relato que, aunque muchísimas compañeras me han dicho que está descontextualizado, a mí me hace muchísimo sentido, sobre todo pues para aquellas mujeres que nos vivimos en ciertos espacios, en ciertas fronteras. Sigue interpelando muchísimo este texto. Y recuerdo, ahorita no logro recordar a la autora, por ahí en el SAICH hace 2 años, si no mal recuerdo, hicieron la publicación de un texto que intenta hacer todo un trazo
acerca de la psicología y el feminismo, ¿no? Entonces, intentaré rastrear a la autora y ahí se los pasaré, para que lo puedan publicar o puedan mandárselos a todas, no sé. Yo creo que sería algo muy bueno que lo revisáramos, ¿no? Gracias. Bueno, pues a mí me Muchas gustaría gracias. concluir. Ay, perdón, ya me fui de largo. Adelante. Invitarlas a aprender a habitar el cuerpo a través de la respiración y a entender que el autocuidado no es aliméntate sanamente, come frutas y verduras. El autocuidado es algo muy profundo que desmonta los machismos autoimpuestos, impuestos, en fin. Y por el otro lado, insisto, es una necesidad que se vuelva una política pública. Para mí ha sido delicioso estarles mirando, es algo muy rico. Saber que se sigue abriendo la brecha y que cada vez somos muchísimas más es también algo que satisface, ¿no? Que da mucha tranquilidad, porque queremos transformar esta realidad, no como una carga extra, sino como un principio de autoconocimiento y de corresponsabilidad. Y otro libro que me vino ahorita a la mente, que también estoy de acuerdo con los cautiverios de las mujeres, como un antes y un después de, sí, que tiene, el dinero siempre es un tema, y hay un libro de Clara Coria que aunque es viejito sigue siendo vigente y se llama El sexo oculto del dinero. ¡Wow! Es además algo que desmonta también la relación entre mujeres. El dinero, las mujeres, la sexualidad, las mujeres. Entonces, también es un texto que para mí es como de esos clásicos. Y pues muchas gracias por su presencia, por su tiempo y por tejer juntas. Gracias a Claudia, a Belén y a ti, Stephanie, por hacer esto, a Vianey por hacer estos esfuerzos tan ricos. Pues quiero agradecerles a cada una de las que han asistido, a Pilar, a Claudia, a Belén por compartirnos sus saberes y también compartirles que esta idea del conversatorio surge cuando vi un cartel de una facultad, que no voy a decir su nombre, donde el día del psicólogo sí era con O y solo había 2 invitadas, ¿no? Y cuando pregunté, me dijeron que las psicólogas no tenían tiempo y no querían participar. Entonces, de ahí nace como esta idea. Dije, bueno, si en algunas instituciones no vamos a tener espacio, los vamos a hacer nosotras, porque la autogestión es algo que siempre ha caracterizado a la colectiva Alciguat y seguiremos trabajando en esa línea. Quiero agradecerle a mis compañeras de la colectiva, que aunque no son tan públicas como yo, porque no les gustan tanto las cámaras, están ahí revisando, haciendo las preguntas, ayudando en cuestiones de logística. Y pues agradecerles a todas las que escucharon este llamado y que ahora estamos aquí reflexionando juntas. Lo bonito de los conversatorios es que las reflexiones cada una se las lleva y podemos seguir pensando y pensando y pensando. Claro que estaría muy, muy padre hacer un conversatorio 2, porque sí tenemos que repensar la psicología y lo tenemos que hacer desde el feminismo. Les haremos llegar sus constancias de participación de una forma de agradecimiento por su tiempo, por estar aquí. Y pues muchísimas gracias a todas. Les dejo un... Creo que se cortó. Pero bueno, en nombre de Fanny, queremos agradecer su participación y pues seguimos en contacto. Yo me imagino que Fanny sí se pondrá las pilas para hacer la segunda parte del conversatorio. Ya regresó, aquí anda. Me sacó el Zoom. Estaba diciendo que no te gustaba salir y te obligó a salir. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las que estuvieron escuchándonos. Una disculpa por no
mencionar todas sus preguntas, pero igual posteriormente estaremos subiendo las bibliografías que han recomendado nuestras participantes, nuestras ponentes. Les mandamos un beso muy, muy fuerte y esperemos que estén muy bien. Bye. Tienes.